En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevaleció contra ellos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí está, ¿verdad? Y entonces aquí Juan, pues ya vimos, ¿verdad? Que empieza hablando tocante al verbo de vida, ¿verdad? Empieza hablando que él estaba con Dios y que él era Dios, ¿verdad? Es el mismo verbo, el concepto de la Trinidad, y que por él fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe, ¿verdad? Todo lo que vemos hoy en día fueron hechas por él y para él, ¿verdad? Para el verbo mismo, para Jesucristo, este verbo encarnado. Luego dice Juan, y es ahora nuestro tema, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Es ver aquí que no está diciendo en él había vida, sino que en él estaba la vida. ¿Sí? O sea que él era la vida misma de las cosas. ¿Sí? Aquí el griego para vida es zoe, que significa el principio de todas las cosas. El principio de vida de todas las cosas, la esencia de todas las cosas, donde viene la palabra zoología, ¿no? Que hoy conocemos. Entonces, nosotros estamos viendo aquí qué es lo que estaba diciendo Juan, que en él estaba el principio de toda la vida. ¿Sí? Y aquí el sentido zoe va más enfocado al sentido espiritual, ¿verdad? En el griego va enfocado más al sentido espiritual, pero sin perder de esencia, que de ese mismo sentido emana toda la vida, ¿no? Emana todo lo que hay. Entonces Juan al estar diciendo que ese verbo, ¿verdad? Ese logos, esa palabra del Señor, tenía vida en sí misma. O sea, era eterna, tiene una vida eterna esa palabra. Entonces, esa palabra, al tener vida eterna en sí misma, es Dios también. Nosotros por eso vemos que Juan, como se los dije en la introducción, Juan está aquí defendiendo el concepto de la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, y que anduvo aquí en la tierra y que caminó entre nosotros. Y por eso Juan dice, en él estaba la vida. ¿Sí? Tomando también como concepto aparte de que la vida en sentido del existir, ¿verdad? Y de todo eso, aparte también tenemos que entender que el verbo vino con una misión, el logos vino con una misión, Jesucristo vino con una misión. ¿Y vino qué? A morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Para darnos vida. Por eso, el dueño de la vida, el ser que existe por sí mismo y que puede dar vida a los demás seres, vino aquí a morir en la cruz del Calvario para nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Estábamos muertos. Y eso es lo que describe la palabra de Dios. Buscamos Efesios capítulo 2, versículo 1, versículos 1, 2 y 3, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Perdón, es capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 al 3, perdón, disculpa. 2, versículos 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Ahí está, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, dice, y él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Sí? Siguiendo la corriente de este mundo. Seguir la corriente de este mundo es muerte. Por eso yo escribía hace poco en el Facebook, el cristiano es como el salmón, siempre va contra corriente y se reproduce por eso. Siempre va contra corriente, el cristiano siempre va a ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque el mundo trae una corriente diferente a la de Dios, contraria a los preceptos de Dios.
Juan en su primera carta escribe: el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? El mundo entero, y cuando dice que está bajo, la palabra Y también se puede traducir rezago, no, regazo. O sea, como en un estado de durmiéndolo así, ¿verdad? Está bajo el poder del maligno, como hipnotizado, como sombra, siguiendo a quién, como dice aquí Efesios, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de maldad, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, no éramos hijos de Dios antes de conocer a Cristo. No éramos hijos de la verdad, éramos hijos de la mentira. Por eso, acordémonos cuando Jesús, ¿verdad?, se encuentran con los fariseos y surge ahí un debate, y Jesús les dice: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. No porque el diablo los haya creado, sino porque seguían las mismas enseñanzas del enemigo, seguían los mismos preceptos del enemigo, tenían la misma naturaleza del enemigo. Nosotros teníamos la misma naturaleza del enemigo estando sin Cristo, porque cuando el hombre pecó, perdió su naturaleza de luz. ¿Y qué pasó? El pecado lo corrompió, lo destruyó. Fíjense lo que es el pecado. El pecado, ¿por qué odia Dios tanto el pecado? Porque en primer lugar es un acto de desobediencia hacia Él. Dios no tolera la desobediencia. Pero el pecado es un poder destructivo totalmente. Cuando Luzbel o Lucifer, ¿verdad?, estaba en el cielo, ¿qué era? Era un ángel, era un querubín. El más grande de los querubines, el más hermoso de los querubines, el más hermoso de todos los ángeles, es más, así lo describe la Biblia, como el más hermoso de todos los ángeles y el más grande, ¿sí? Dice que Dios lo hizo perfecto y sabio, ¿sí? Entonces, un ángel lleno de luz, con más fuerza que cualquier otro ángel, ¿verdad?, con más sabiduría. Y de repente se desobedece a Dios y entra el pecado en su vida. ¿Y qué pasa con ese ángel de luz? El pecado lo corrompe a tal manera que ¿qué hace? Se vuelve una persona totalmente contraria a Dios. Totalmente contraria, lo fue consumiendo el pecado, destruyendo, y es lo que hace el pecado te destruye. Y te corrompe por dentro y te llega a ser una persona totalmente irracional en las cuestiones espirituales. Por eso Pablo dice que para el hombre carnal las cosas de Dios son locura. O sea, para el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, las cosas de Dios son locura. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Estás esquizofrénico? Si estás loco, estás esquizofrénico, ¿qué te pasa? Fanático, no sé, nos dicen mil cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque para él no las puede entender. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Por eso, Romanos, busquemos por favor Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron. Pero no la muerte que nosotros vemos, de decir, cayeron fulminados ahí en ese momento. No, ¿qué pasó? Murieron espiritualmente al instante. Rompieron su relación con Dios al instante. En ese momento se cumplió, ¿verdad? La muerte, y recordamos, ya no sé si lo alcanzaron a oír la vez pasada que estuvimos en el estudio del miércoles, la muerte no significa dejar de existir. La muerte en la Biblia significa separación. Por ejemplo, cuando morimos físicamente, no dejamos de existir. Hay una separación del cuerpo del alma. Se separa, ¿sí? El alma pasa a ver a dónde va a ir en la eternidad y el cuerpo se queda aquí en la tierra, polvo, ¿verdad? La muerte, ¿qué es la muerte espiritual? No es una dejar de existir, sino una separación entre Dios
de comunión entre Dios y nosotros. Hay una separación, totalmente. Y al Dios estar separado de nosotros, que es la fuente de vida, que es la fuente de sabiduría, que es la verdad, entonces estamos totalmente ajenos a la verdad, estamos totalmente ajenos a la verdadera sabiduría, estamos totalmente ajenos a la cuestión de la santidad, y eso es lo que pasa. Y la muerte segunda, o la muerte eterna, pues es la separación definitiva entre Dios y el hombre, ¿verdad? Cuando Dios en el juicio del gran trono blanco lanza a los hombres al lago de fuego y azufre, donde será el tormento eterno, es la separación definitiva. Dios ya nunca los va a sacar de ese lugar. Y será por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, por todo lo que continúe de eternidad, porque, entre comillas, manejo el concepto de eternidad, porque eternidad no tiene, el concepto es que no tiene principio ni fin, ¿no? Pero podríamos denominarlo así, si me lo permiten, la eternidad futura, ¿no? O sea, esa parte que no tendrá ya un fin, será un tormento sin fin. Entonces, esa es la vida, eso es lo que cuando Juan aquí está diciendo, y en él estaba la vida que necesitamos, la vida que requerimos, la vida que en la realidad estamos ajenos, la vida que necesita aquella persona que se está muriendo, ¿verdad? La vida que anhela el moribundo cuando está muriéndose de cirrosis, cuando está muriéndose de una enfermedad, de un virus, de una bacteria que ya lo tiene en su etapa final, y dice: yo como quisiera vivir, ¿verdad? En Jesucristo está esa vida, en Él estaba la vida. Él es el único que podemos recurrir para tener esa vida. Por eso busquemos Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Están las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él está hablando de la muerte espiritual y está hablando de la muerte física. Si tú mueres creyendo en el Señor Jesucristo, no mueres, no te vas a una condenación, te vas con Él. Por eso Pablo decía: no sé qué hacer, si morirme, porque ya sabía que su tiempo estaba cercano, o seguir aquí en la obra. No sé, si Dios me diera a elegir, no sé ni qué elegir, ¿sí? Porque pues, estar en la obra es bueno, pero a la vez quiero estar con mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Quiero ya verle cara a cara. Entonces ahí está definiéndose un instante, ¿verdad? Un momento, como algunos que dicen que bueno, cuando morimos, el sueño del alma, ¿no? Que el alma se queda dormida hasta el día de la resurrección en la segunda venida de Jesucristo. Pues eso no tiene lógica con lo que Pablo está diciendo. Porque para Pablo, ¿para qué diría? Para mí, no sé qué hacer, si quedarme en la carne o irme con el Señor. Si sabe que se va a quedar aquí en la tierra dormido, nada más, hasta que esperar la resurrección, no sé qué tantos años, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que en un instante, por eso Jesús le dijo al ladrón en la cruz del Calvario: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, en ese momento que murió, en ese día que murió, en el día que murió, en ese instante iba a estar en el paraíso. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver, porque Él es la vida misma. Y cuando nosotros estamos en la vida, esto es, en su Hijo Jesucristo, dice Juan, entonces nosotros somos absorbidos por esa vida. ¿Sí? Somos absorbidos. Juan 6:53, por favor. Juan 6:53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y está hablando acerca de eso precisamente, de que seamos absorbidos por el mismo Cristo. Comamos, que Cristo entre en nuestras vidas y se vuelva parte de nosotros, como cuando comemos el alimento, ¿verdad? Y lo digiere el estómago, ¿y qué hace? Lo vuelve parte de nosotros. En vitaminas, en proteínas, en minerales, en otra cosa. Que Cristo entre en nosotros y se vuelva dentro de nosotros. ¿Qué puedo pensar aquí con este
decir la carne y su sangre, ¿a qué se refiere? ¿Con la letra? ¿O qué es así? Participar de Él, participar de esa comunión con Él. Es a lo que se refiere. El que no bebe mi sangre, y de ahí viene la simbología de la Santa Cena. Cuando se toma el vino y el pan, es eso, esa comunión con el Señor. Y comer, pero esa comunión te lleva también a ese estilo de vida. Por eso es que Jesús dijo comer, o sea, que se vuelva parte de ti eso. Jesús le dijo a los discípulos, a mí me han hecho estas cosas, por ende, si ustedes también se las van a hacer. O sea, si tú estás comiendo realmente de Cristo, si tú has comido de Cristo su carne, vas a padecer también de esas cosas. Si tú bebes su sangre, vas a padecer también de esas cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús padecerá persecución. No dice quizá, bueno, que dijera quizá padecerá persecución, no dice padecerá. O sea, es un hecho cierto. ¿Por qué? Porque este mundo entero está bajo el control de Satanás. Y Satanás obviamente no está de acuerdo con el Evangelio. Y Satanás obviamente se va a oponer a que tú lleves una vida fructífera en el Evangelio. Y Satanás obviamente no va a permitir que tú prediques el Evangelio. Y a toda costa va a tratar de impedirlo. Entonces, comer de la carne y beber de la sangre significa esa comunión, pero que te lleva a esa vida misma en Cristo. Por eso Jesús dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, o sea, no entran en esa comunión de tener comunión, oración y meditación de la palabra y vivir ese estilo de vida, no tienen parte conmigo. O sea, no tienen parte. Acordémonos de la multitud que seguía a Jesús después de que los alimentó, ¿verdad? Dice 5,000 hombres, pero no alimentó a 5,000, alimentó a más. Porque esos hombres, algunos iban con mujeres y otros con niños, y otras mujeres y niños. Entonces, nada más estaba hablando de varones. Entonces, estamos hablando a lo mejor de 15, 20 mil gentes que alimentó con 5 panes y 2 pececillos. Y esa multitud lo empieza a seguir. ¿Por qué? No porque él fuera el Mesías, no porque él fuera el Salvador que estaban esperando, sino porque dijeron, este es el que nos va a librar del yugo de Roma. Porque hace tantos poderes, tiene para alimentar, para hacer esto, tiene un poder tremendo. Entonces, vamos a seguirlo por eso. Y además, porque nos dio de comer. La gente, mucha gente sigue el Evangelio, no por Cristo, sino por lo que le puede dar Cristo. Y entonces, ¿qué pasa cuando Jesús se vuelve y les dice esto? El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte. Y es cuando la multitud dice, este está loco, ¿cómo vamos a comerlo? ¿Y cómo vamos a beber su sangre? No, vale. Y esos 20,000 se fueron. Y parte de los discípulos, porque aparte Jesús traía un número de discípulos, no los 12, traía más, muchos discípulos que le seguían. Entonces, varios de esos discípulos que le seguían también en ese momento se fueron. Y entonces los discípulos que se quedaron, uno de ellos le dice, Señor, la multitud se va. Ya no te sigue, Señor. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Dándonos ese ejemplo, que entender eso, el Evangelio es esa comunión de vida con Cristo Jesús, que hace que la vida de Cristo fluya dentro de ti. Por ende, te va a llevar a padecer. No es fácil. No es fácil. Acordémonos del joven rico, ¿no? Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Tenía una preocupación sincera por heredar la vida eterna. Jesús no le reclama de ser un mentiroso. Oye, no seas hipócrita, tú no quieres la vida eterna, ¿verdad? Jesús le contesta, anda, guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, Dice que el joven se alegra, ¿verdad? Dice, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sígueme. Dice que el joven se entristeció, porque sí quería la vida eterna.
¿Pero qué? Pero amaba más sus riquezas, amaba más sus posesiones y no estaba dispuesto a perder todo eso por Cristo. Y entonces, si nosotros vemos lo que Jesús le estaba enseñando a ese joven, es que en realidad no estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque los 5 primeros mandamientos de los 10 mandamientos se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo, los otros 5. Entonces realmente no estaba amando a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí se lo demostró. Por lo tanto, cuando la vida de Cristo no ha venido a nosotros, no podemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Siempre amaremos más nuestras posesiones, nuestras familias, nuestros amigos, muchas cosas. Yo dentro de mi caminar en el cristianismo por mucho tiempo y que llegué hasta predicar en iglesias, pero yo tenía por arriba de todos a mis amigos. Yo no le podía decir no a mis amigos, ¿verdad? Y tristemente lo digo, si ellos me decían, Edgar, váyanos al antro, yo me iba con ellos al antro. Porque en primer lugar estaban mis amigos. Y Dios dice, si tú tienes algo que ames más que a mí, o igual a mí, no eres digno de mí. Por eso en Mateo dice el Señor Jesús, el que ama padre, madre, hermanos, hijos, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Y Lucas lo transfiere, Lucas o Marcos lo transfiere más fuerte. Lucas dice, el que no aborrece a padre, madre, hermanos, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y aquí el verbo aborrecer no significa detestar, no significa yo soy cristiano, aléjate, ¿no? Significa menospreciar. Si tu nivel de amor por ellos no es como si fuera un menosprecio, entre el amor de Cristo y el amor, comparado a los amores, ¿verdad? Debe haber una diferencia grande. Y es lo que dice Jesús. Y si no estás dispuesto a eso, no me sigas. No tiene caso. Por eso le digo a la gente, el evangelio no es fácil. Cristo no está rogando a las personas, vengan a mí, se lo suplico, vengan a mí. No, Jesús nunca lo ve rogando en el Nuevo Testamento, ni a un apóstol, no ve rogándoles, por favor, vengan, por favor. Jamás. Ves a un Cristo diciendo, ¿quieres seguirme? Te va a costar esto. Si aceptas las condiciones, ándale, sígueme. Un hombre natural va a decir, no, el costo es demasiado alto, no lo acepto. Además, ¿quién me garantiza que me vas a cumplir? Entonces, esa es la parte. Pero por eso la salvación es de Dios, porque cuando Dios viene y resplandece dentro de ti, y ahorita vamos a ver un texto, tú ves tu necesidad de salvación. Y entonces ves a Cristo como lo más hermoso, lo más valioso, lo más glorioso, y como tu necesidad más grande, y dices, lo tomo. No importa que pierda todo, no quisiera perderlo. No quisiera perder a mi familia, no quisiera perder a mis amigos, no quisiera perder, ¿verdad? Pero si lo tengo que perder, no me importa, porque lo tengo a Él. Le decíamos a alguien, no es que uno diga, bueno, ya aquí corto con mis amigos y bye. No, es que cuando Cristo entra en tu vida va a cambiar y va a ser transformada. Y eso lo van a sentir tus amigos, porque tu forma de hablar ya cambió, tu expresión ya cambió. Y entonces de repente van a decir, este ya se volvió religioso. ¿Por qué? Porque nuestro hablar comienza a ser Cristo, 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 Cristo. Y la gente te va a decir, ya eres un fanático, deja de hablar de Cristo, háblanos de otra cosa. Pero cuando estamos en el primer amor, cuando recién hemos sido salvados, y ese es el amor del Señor, ¿verdad? Que nos inunda cuando recibimos esa salvación, y ese es el que debiéramos de permanecer. Hablamos de Cristo y hablamos de Cristo y hablamos de Cristo, y la gente dice, ya déjame de hablar de Cristo. Y tú ves a Cristo en los evangelios caminando, hablando y hablando y hablando de Él y del Padre, hablando de Él y del Padre, hablando de Él y del Padre. Por eso que Jesús dijo, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho. Entonces, esa es la parte. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Y seguimos viendo, y más adelante Jesús vuelve a hablar de esto. Dice que el Evangelio es como una persona que quiere edificar una torre. Primero tiene que sentarse y hacer cuentas, saber si tiene todo para poder acabar la obra. Si no, mejor que ni la empiece. Es como el hombre al cual le hace guerra, tiene que checar si puede contra ese, porque si no puede, entonces será grande su ruina, ¿verdad? Y vemos varios ejemplos que Jesús nos pone en las Escrituras acerca del que seguirle te va a costar la vida. Esa es la parte de la cuestión. Y vemos vez tras vez en la vida de los apóstoles, todos sin excepción, ninguno llevó una vida placentera. Ninguno. Ni Pablo, que fue posterior a los apóstoles que anduvieron con Jesús, ni la iglesia primitiva, la iglesia primera de los primeros siglos, no vivió una vida cómoda. Entonces, ese es el evangelio que se ha perdido. Ese es el evangelio que te dice: quieres venir a Cristo, te va a costar todo, pero a la vez te va a dar vida y vida eterna. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso la respuesta de Pedro cuando le dice: ¿quieren ustedes irse? Váyanse. Y Pedro, ¿qué le dice? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso seguimos a Cristo, porque Él es la vida eterna, porque sabemos que si morimos estaremos en una eternidad con Él y le veremos por los siglos de los siglos y disfrutaremos de una presencia de Dios que nunca jamás hemos disfrutado. Disfrutaremos una maravilla de amor, de gozo, de gloria sin precedentes. Pero no seguirlo en este mundo me puede dar frutos de gozo momentáneo, de paz momentáneo, ¿verdad? De disfrutar muchas cosas momentáneamente, placeres momentáneamente, pero me va a costar la condenación eterna. Me va a costar estar todos los siglos en un tormento eterno. Y Isaías o Jeremías declara que Dios mismo aviva ese fuego con su soplo. Entonces, es algo tremendo. Por eso Juan 3:16 dice que Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esa es la vida que se manifestó. Jesucristo es la vida eterna. Entonces nosotros debemos de anhelarlo, de desearlo con todo nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Adelante. Doctor. No, pásale. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pásale, siéntate. Entonces, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. ¿El 2? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Ahí está, ¿verdad? Porque la vida fue manifestada. El verbo de vida. Aquí Juan lo define como el verbo de vida. Esa palabra que da vida. Esa palabra que tiene vida y da vida. ¿Verdad? Esa palabra. Es que da vida. Él es el mismo. Y dice Juan, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué maravilla de gracia, qué maravilla saber que el verbo de vida, la palabra, el logos de Dios se hizo carne y anduvo aquí en la tierra como una criatura. Y es lo que dice Juan: nosotros lo tocamos, nosotros lo palpamos, somos testigos reales de este verbo encarnado, de este verbo revestido de humanidad, ¿verdad?
Decía por ahí George McDowell, un libro ahí que se llama Evidencias que exigen un veredicto, es por acá así de grueso. Él era ateo, contrario al cristianismo, y se propuso desmentir al cristianismo, y se puso a estudiar el cristianismo, ¿verdad? Con bases históricas y todo, y él iba desmintiendo todo, o sea, en el sentido, hasta que llegó un punto que fue confrontado. Y el punto donde fue confrontado fue la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Ahí fue donde no pudo explicar. Y dice, no pudo explicar no porque hay varias teorías que se lo robaron, que Jesús realmente no murió ahí y todo eso. Lo que no puedo comprobar es el cambio de actitud de los discípulos. De ser miedosos. Porque cuando llegaron a arrestar a Jesús, ¿qué hicieron? Uñas. El único que quiso reaccionar así, golpeando, fue Pedro. Pero luego cuando estaba ahí afuera del Sanedrín, ¿verdad? Bien miedosito, hasta maldijo a Cristo, ¿verdad? No, yo no conozco a ese... Y vemos a un Pedro diferente. Dice, pero algo sucedió posterior a la resurrección, que les cambió la mentalidad de ser perdedores a darlo todo por esa persona. Si ellos sabían que no resucitó, si ellos sabían que se lo llevaron ellos mismos, ¿por qué tenían esa valentía de entregarse a la misma muerte, no importando si los mataban, si los azotaban, si los herían, si los escupían, si les quitaban sus posesiones, si los dejaban sin comer? No les importaba nada. Y es lo que él no se podía explicar, y que ahondó en psicología y todo, y no hay algo que pueda soportar eso. O una de dos: o estos cuates se volvieron locos, o realmente Cristo resucitó. Y ahí fue cuando él cayó de rodillas y imploró al Señor. Dios le trajo salvación y escribió por eso ese libro, Evidencias que exigen un veredicto. Entonces, esa es la parte para ver eso. Esa parte, además de que decía, para mover esa piedra, se necesitaba mucha gente. Pesaba como 2 toneladas esa piedra, según el cálculo que él hace matemáticamente. Y además la guardia que estaba afuera. Los soldados pagaban con su vida si algo pasaba alrededor. Entonces, ¿qué pasó? Los discípulos robando el cuerpo. 12 discípulos contra un escuadrón de soldados preparados para la guerra, adiestrados en batalla y todo. Quitarles ahí y mover una piedra de 2 toneladas estaba difícil. Además de que no solo era la guardia, que es prácticamente imposible que 12 hombres pudieran contra un escuadrón de los ejércitos romanos, ¿verdad? Además de eso, de mover la piedra de tanto tonelaje, además tenía el sello romano. Y violar el sello romano simbolizaba que te echabas a Roma de enemigo. Así de sencillo. El imperio mundial de ese momento, tu enemigo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Es lo que él decía. No hay otra explicación más que resucitó. Lo vieron resucitar. O sea, no hay otra explicación. Y ese verbo de vida que resucitó es el verbo que hoy nos dice a nosotros también que nos da vida. Y esa vida abundante, y esa vida que crece dentro de nosotros y que nos hace, ¿verdad?, testificar a otros de esa vida. Si la hemos recibido, si hemos recibido esa vida eterna, nosotros vamos a testificar de esa misma vida, ¿verdad? Por eso Juan lo habla así. Yo creo, me imagino a Juan escribiendo de una manera, disculpe la palabra, no sé si sea la correcta, yo creo que extasiado, ¿no? Así en el sentido, porque lo vimos, lo palpamos, lo tocamos, wow, se nos manifestó, ¿verdad? Así, de esa manera, al estar escribiendo, porque tener al verbo de vida cerca de nosotros, imagínense, contemplar ese tiempo y saber que caminaron con Jesús, que anduvieron con Jesús. Wow, eso es maravilloso, ¿verdad? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres.
Vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? La luz de la vida. La luz de la vida, es lo que dice Jesús, ¿verdad? Jesús como la luz. Jesús no dice, yo tengo luz. Jesús dice, yo soy la luz. ¿Sí? Y mostrando más la divinidad de Jesucristo, vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Sí. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. La verdad, Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. Jesús dijo, yo soy la luz. Jesús es Dios, una vez más, ¿verdad? Relacionando esa parte. Pero aquí dice, en verdad, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y aquí le está hablando, hermanos, en Cristo. ¿Por qué? Porque dice, el que anda en la luz no puede andar en el pecado. No puede, porque ya recibió la luz. Es como decir que prendí el foco de una habitación para caminar y cerré los ojos para caminar. Entonces, ¿para qué prendiste la luz? Es absurdo. Juan es lo que nos está diciendo. Ustedes ya recibieron la luz, no pueden seguir andando en tinieblas, porque les repito, creer en Cristo es la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios dentro de nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, si la vida de Dios está en nosotros, entonces no puede haber una vida de pecado. Es cuando voluntariamente ya se encendió la luz del cuarto y yo voluntariamente cierro los ojos y quiero decidir caminar con los ojos cerrados, pegando unos golpazos por andar así cuando ya tengo la luz, ¿verdad? Por lo tanto, cuando un cristiano peca deliberadamente, voluntariamente, porque ya tiene la luz. Ya tiene la luz, esa luz de pureza, esa luz de santidad. La luz habla de todos los atributos de Dios, de todos. Amor y verdad en la Escritura son símbolos de esa luz. Dios es verdad, Dios es amor, Dios es santo. Todos esos atributos es lo que refleja a Dios, y todo ese destello luminoso que emana de Dios es Jesucristo mismo, ¿verdad? Todo el resplandor de Dios es Cristo. Él es la gloria de Dios encarnada. Él es la chequina de Dios. Por eso cuando algunas iglesias dicen, descendió la chequina de Dios. ¿Qué chequina? Ya no hay chequina. Porque la chequina era Jesucristo. La nube que descendía en el tabernáculo. Algunos dicen, descendió la nube y ya no hay eso, porque la chequina de Dios, el resplandor de Dios, el fulgor de Dios es Jesucristo. Es Él. Entonces, no puede ser. Es que una nube nos llenó. Tenemos mucho cuidado con eso, porque es antiescritura. Ya no hay chequina. Ahora, dos, si hubiera chequina, que dijimos que ya no lo hay, yo como se lo he dicho a una persona una vez que me dijo y luego se enojan conmigo, dice, es que descendió la chequina de Dios, ¿y cuántos se murieron? ¿Cómo que cuántos se murieron? Pues sí, yo veo en el Antiguo Testamento que cuando la chequina de Dios descendía y estaba alguien adentro, sucutum, se moría. No podía vivir.
hasta el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar una sola vez al año en el lugar santísimo, no sin antes ofrecer sacrificios por el pecado, ¿verdad? Hasta él, sí, cuando veía que la nube de Dios bajaba en el tabernáculo, no se atrevía a entrar. Moisés, con quien Dios platicaba cara a cara, no entraba cuando la chequina estaba de Dios. Entonces, bajó la nube de Dios y ¿cuántos se murieron? ¿Cómo sobreviviste? Si Isaías, de solo ver, todo aquel que veía a Dios en alguna cuestión de éxtasis o algo, su impresión inmediata era: ay de mí que soy hombre muerto. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a los padres de Sansón, el ángel de Jehová es Jesucristo. Y dice, ¿por qué? Porque tiene atributos divinos, ¿verdad? Y cuando lo veamos, se los voy a especificar bien, pero se los adelanto así. Pero cuando ven, ¿verdad? ¿Qué dice el padre de Sansón? ¿Qué le dice a la mamá? Somos muertos porque hemos visto a Dios. Vamos a morir. Isaías, en Isaías capítulo 6, ¿verdad? Que dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y que dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Un profeta de Dios diciendo eso. Tan solo de ver así, de contemplar algo así, decían, ya morimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es santidad absoluta, y cuando Dios viene a tu vida te hace ver tu estado de muerte. Entonces, lejos de que baje la chequina y produzca en ti que saltes, brinques, te caigas, te brinques, te hagas, lo que debería de producir, si en realidad estuviera bajando algo de Dios, es una convicción de pecado tan fuerte que la gente gritaría, me muero, voy a morir. Así de sencillo. Todos los testimonios del Antiguo Testamento sobre esa parte, todos dijeron, somos hombres muertos. Porque Dios muestra la realidad de nuestro pecado. Por eso cuando viene la salvación a nuestra vida, antes vino una convicción de pecado a nosotros. Y entonces dijo, ¿cómo? Decimos, ¿cómo puedo ser salvo? No tengo opción de salvación, no hay salvación para mí. Pero volteó a la cruz y dijo, ahí está Cristo. Es mi salvación. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Por eso, como que dicen, para predicar el verdadero evangelio, primero tengo que predicar la ley. Para que la gente sepa de qué va a ser salvo. Si yo no le predico a la gente la ley y sus consecuencias, la gente no va a entender por qué es salvo, y entonces va a aceptar a un Cristo bonachón, a un Cristo que les va a dar sus caprichos, sus deseos, a un Cristo genio de la lámpara maravillosa que lo frotas y aparece y te dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Verdad? Y no es ese Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia no está para decir ¿qué quieres que yo te haga? Es ¿qué vas a hacer por mí? Vemos, por ejemplo, la conversión de Saulo de Tarso, y otra vez la luz, ¿verdad? La luz de Dios se le manifestó a Pablo. Y dice, un resplandor que ¡pum!, lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y dijo, ¿quién eres? Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dice Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? O sea, ya sin saberlo sabía Pablo que había una divinidad ahí, que Dios le estaba hablando, porque al referirse al verbo curios, un judío no le decía curios ni a César. Entonces, a utilizar el verbo curios implicaba divinidad. Entonces, cuando dice Pablo, ¿quién eres, Señor? O sea, yo conocía a un Dios diferente, pero tú me estás diciendo que te estoy persiguiendo. Entonces, ¿realmente quién eres? Porque yo conocía al Dios de los judíos. Ahora necesito que me digas quién eres. Y le dice, yo soy Jesús. Por eso la respuesta de Jesús, yo soy Jesús, yo soy la divinidad. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y cuál es la respuesta de Saulo de Tarso? Gracias, Señor, gracias. Oye, Señor, ¿puedes restaurarme a mi esposa? ¿Y puedes restaurarme mi nivel económico y mi
nivel en el Sanedrín, Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Saulo de Tarso? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Estoy a tu servicio, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy, y lo vamos a ver posteriormente, ustedes van a Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra ahí en griego es doulos, se debería de traducir realmente esclavo de Jesucristo. Y cuando Pablo está diciéndole ahí, ¿qué quieres que yo haga? Se está refiriendo como un esclavo a un amo. ¿Qué quieres que yo haga? Lo que tú me ordenes yo lo voy a hacer sin vacilar. Ese es el efecto de la conversión. Por eso les decía, es un cambio de vida. Y ese cambio de vida no lo producimos por nuestras emociones, no lo producimos por nuestros intelectos. La vida de Dios tiene que venir a nosotros para hacernos ver que estamos muertos y que estamos en graves problemas delante de Dios. Y que Dios, como dice el Salmo, Dios está airado con nosotros. No molesto, airado con nosotros. Y que el Dios todopoderoso, dador de la vida y que nos puede lanzar al lago de fuego y azufre, está airado. Eso va a producir en nosotros algo tremendo. Y entonces, ¿y cómo? Como el carcelero de Filipos, ¿qué necesito para ser salvo? Ya hay esa convicción de que estás mal, ya hay esa convicción de que necesitas un Salvador. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo, cree en Él y serás salvo. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Por eso ese verbo de vida viene a nosotros, esa palabra, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, Dios a través del Evangelio manifiesta su poder para salvación y esa luz entra en las tinieblas y resplandece, ¿verdad? Para que el mensaje sea positivo en nosotros. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por eso cuando Dios entra a nuestras vidas es como el cuarto oscuro. Cuando prendo la luz veo todo el polvo, las telarañas. Cuando no la prendía, no veía cómo estaba ese cuarto. Pero cuando se encendió la luz, vi todo lo horrible que estaba. Así es cuando la luz viene a nuestra vida. Si no hay esa luz, no vemos la terrible condición en la que estamos. Si la luz de Dios no ha entrado en nosotros, no vamos a ver la terrible condición. Pero cuando entra esa luz, vemos lo mal que estamos delante de Dios. Y no hay una opción más que postrarnos y pedir misericordia a Dios. Y entonces es cuando entendemos que tenemos un Salvador, que tenemos a Cristo en nosotros, ¿verdad? Y que Cristo es la única opción que tenemos para salvarnos. Por eso dice la palabra, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Ningunas tinieblas hay en Él, no hay nada. Todo en Él es pureza absoluta. Todo en Él es pureza. Y ninguna, el griego ninguna es la palabra, la negación más fuerte que hay en el griego. O sea, absolutamente ninguna. Como si dijera mil veces no, hay tinieblas. Entonces, es lo que Juan está exponiendo ahí para que entendamos nosotros, ¿verdad? Que Dios no tolera ni una pizca de pecado. Bueno, es que soy un poquito pecador. Bueno, es que yo no mato, yo no soy un defraudador, yo no le hago daño a la gente. Para Dios es pecado. Y no solo el pecado que se concibe exteriormente, el pecado interno. Jesús por eso trajo la cuestión, ¿verdad?, de que entendiéramos mejor la ley. Cuando Jesús dijo, no solo adultera el que hace el acto físico, sino también el que lo concibió aquí en su corazón. Ya adulteró, dice. O sea, no es solo de, ay, pues me acosté con fulano, con sultana, no. Ya con el solo hecho de verlo imaginado y de haberlo gozado aquí en la mente, ¿verdad? Ya con eso adulteramos. Y ya con eso estamos convictos bajo la ley en muerte. Por eso mucha gente dice, pues yo no he hecho nada mal. Tus pensamientos egoístas, tus pensamientos adúlteros, lujuriosos, lascivios. Además eso es mentir más todavía, porque Dios no es mentiroso,
Mentirosos. creerse que no tienes pecado. Así es. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Y Dios no es mentiroso. Los mentirosos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, así nosotros, ¿cómo saber si andamos en la luz? ¿Cómo saber si la luz de Cristo ha venido a nosotros? ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? Muchos me han preguntado esto. ¿Cómo sé si he nacido de nuevo? Bueno, una de las cosas es, Pablo dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una convicción acá interna que existe y que hay una voz interna, por así decirlo, que te dice eres hijo de Dios, ¿verdad? Pero como nuestro engañoso corazón nos puede engañar, hay otra evidencia, y esa evidencia es que el que está en Cristo es nueva criatura, que el que está en Cristo no practica el pecado, que el que está en Cristo ama la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nunca más vamos a pecar cuando somos cristianos. No debiéramos, esa es la verdad, no debiéramos pecar. Pero podemos, como les he dicho, de repente cerrar los ojos y querer caminar por el cuarto, voluntad propia, ¿verdad? Debido a la seducción o la que ustedes quieran, pero es culpa nuestra, 100% responsabilidad nuestra, ¿sí? Y entonces, en ese momento, caer en pecado. Pero una cosa es ocasionalmente caer en el pecado y otra es practicar el pecado. Además, cuando un cristiano peca, inmediatamente el Espíritu Santo te dice y te contrista y te sientes la peor cucaracha del peor drenaje, así, y eso te lleva a un arrepentimiento porque dices, ¿cómo le fallé? Y ahí es donde viene la esperanza que Juan nos da. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, si alguno hubiere, y es lo que quiero recalcar, hubiere, o sea, no es diario, es ocasional. Si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Verdad? Entonces Él es nuestro abogado. Podemos de repente, que no debiéramos, pero podemos de repente a lo mejor caer en pecado, ¿verdad? Y durante un tiempo a lo mejor andar en ese pecado, pero la verdad es que tu vida va a ser miserable. El Espíritu Santo no te va a dejar disfrutar ese pecado, no te va a dejar disfrutar esa vida, porque ahora tienes una nueva naturaleza que no compagina con la naturaleza anterior. Ahora tienes una naturaleza que no se lleva con tu carne, y que tu carne no se lleva con tu nueva naturaleza, y entonces hay un desajuste en tu vida. Pero esa es la realidad. Un cristiano auténtico, verdadero, no practica el pecado. Un cristiano auténtico, verdadero, ama a Dios. Un cristiano auténtico, verdadero, ama la santidad. Dice Juan en su primera carta, el que es de Dios, las cosas de Dios busca. El que es de Dios, las cosas de Dios busca. Yo no voy a venir al estudio por compromiso. Yo no voy a venir al estudio porque, pues bueno, tengo que ir. O porque, bueno, así voy a tranquilizar mi conciencia, o porque, bueno, así tengo bien a Dios y andamos bien y yo y Él. No, yo voy y busco las cosas de Dios porque me nace. Porque me nace. ¿Verdad? Me nace. Para calmar mi conciencia. Así es. Así es, ¿verdad? Y la vida, dice, era la luz de los hombres, ¿verdad? Y la vida era la luz de los hombres, como en Juan, ¿verdad? Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La vida era la luz de los hombres. Esa vida, como yo les decía, a la vez es luz que resplandece. ¿Dentro de qué? De un cuarto en tinieblas, en muerte, que es nuestro estado espiritual sin Cristo. Es nuestro estado espiritual sin Cristo. Por lo tanto, esa luz, ¿verdad? Es la luz verdadera. La luz que puede traernos la verdad. La luz que puede iluminarnos para ver nuestras mentiras, ¿verdad? Él es la luz para disipar toda duda. Él es la luz para caminar en santidad.
Nosotros no podemos andar en esa vida en santidad si no estamos apegados a Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo no podremos vivir la vida en santidad. Aún siendo cristianos, si yo me separo de la comunión del Señor, no voy a poder llevar la vida de triunfo. Predicaba el sábado antepasado, ¿verdad? ¿Por qué muchos cristianos tropiezan? ¿Por qué muchos cristianos dicen yo no tengo una vida victoriosa? ¿Por qué? Pregúntale cómo está su comunión con el Señor. Pregúntale cómo está su vida de oración, de meditación de la palabra. Habemos gente que agarramos la Biblia y Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ya terminé el capítulo, ya cumplí mi capítulo del día. O 4 capítulos tengo para leer en el día porque tengo que cumplir lo de un año, ¿no? Lo de leer la Biblia en un año y lo leo, me la llevo corrido como si estuviera leyendo una telenovela. Eso no es meditar la palabra del Señor. Meditar es saborearlo. Que la degustes, ¿verdad? Como ahorita, en Él estaba la vida. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que en Él estaba la vida? Y la vida era la luz de los hombres. Y meditar en ese párrafo, detenernos y pararnos un rato a estar meditando en esa parte. Ustedes van a encontrar en los salmos la palabra selat, y eso es lo que significa, detente, medita. Medita en lo que has leído. Entonces tenemos que leer, si no empieces a lo mejor con palabra por palabra, a lo mejor versículo por versículo. Y meditar en cada versículo y detenernos a meditar y hacer una meditación de qué Dios está hablando en nuestras vidas. Pero hacerlo una tarea, porque si no, no estamos comiendo la palabra. Es como aquel que se echa, no sé, una bebida que más le gusta y hace mucho con ella y la escupe, ¿verdad? Pero no la ingiere. O como el que toma medicina, pero nada más le hace y la escupe, no le va a servir. Bueno, es que usted me dijo que gustara la medicina. Yo la gusté. Aquí sabe horrible, así que la escupí. No, te la tienes que tomar. Y eso es precisamente, fíjense, ahorita hablando de ese símbolo, es muy similar a lo que sucede. Degustar. La palabra de Dios a veces no es dulce a nuestra primera instancia. Es amarga, a veces es dura, difícil y confrontativa. Pero cuando la ingieres como la medicina, y se digiere en nosotros, trae bendición a tu vida, trae sanidad a tu vida, trae restauración a tu vida. No puedes ser sano de algo si no estás ingiriendo y digiriendo la medicina. Lo mismo es la palabra de Dios. Por eso vamos al Salmo 119, 105, por favor. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Lumbrera es luz, ¿verdad? Luz a mi camino. Eso es la palabra del Señor. ¿Por qué tropiezo a veces? Porque no estoy en la palabra y por lo tanto no llevo la linterna en el camino, voy en la noche y ¡pum! Una piedra y ya, ¿verdad? Eso pasa en nuestro andar cristiano. ¿Sí? Eso pasa. Jesús vino a quitar. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:10, por favor. 2 de Timoteo, hermano Héctor, por favor. 2 de Timoteo 1:10. Sí. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Verdad? Entonces Jesús, ¿verdad? Vino a ¿qué? A quitar la muerte y a sacar la luz de la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos, ¿verdad? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La única forma de que alguien pueda creer es que el Evangelio llegue a su vida. La única forma que alguien puede ser transformado es que la verdad de Dios llegue a su vida. Por eso es nuestra necesidad enorme de predicar el Evangelio a todos.
para que Dios obre en los corazones que Él va a obrar y salve a los que Él va a salvar, pero a través de la predicación del Evangelio, ¿sí? Nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que predicar, porque al predicar estamos predicando el Evangelio que da vida a los muertos. A veces en las situaciones más adversas y más difíciles Dios se glorifica más en el Evangelio, ¿verdad? Yo recuerdo mucho en Hechos, ¿verdad? Cuando Pablo llega a Éfeso a predicar el Evangelio, a abrir brecha ahí, porque a Pablo no le gustaba trabajar donde otro ya hubiera trabajado, abrir brecha ahí en Éfeso, ¿verdad? Y el pueblo se levanta contra él, ¿verdad? Y hay una turba y todo eso. Entonces Pablo se mete en oración con el Señor, pues, y el Señor le dice: no tengas miedo, ¿no? Que tengo mucha gente en este pueblo. Y cualquiera se preguntaría: ¿cómo que tiene mucha gente si Pablo apenas está llegando a predicar el Evangelio? Dios tenía mucha gente ya escogida para salvación. Es más, en Éfeso fue donde más Pablo se quedó durante más tiempo a predicar que en cualquier otra ciudad. Estuvo 1 año, 3 o 4 meses ahí en esa ciudad. En ningún lado estuvo tanto. A veces regresaba, ¿verdad? Y predicaba unos 3 o 4 meses y se iban sus viajes misioneros, ¿no? Y volvía a regresar. Pero cuando llegaba a Éfeso, él se tardaba ahí en Éfeso. Por la cosecha que hubo ahí en Éfeso, ¿verdad? Y que Pablo los ministra de una manera especial. Entonces nosotros vemos esa parte, ¿verdad? Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí lo que Juan nos está escribiendo es el antagonismo que hay entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la santidad, entre la verdad y la mentira. Ese es el antagonismo real que hay, ¿sí? 2, que este mundo está en tinieblas, en penumbra, en oscuridad, al igual que el ser humano, que al llegar la luz, Cristo es el único que puede resplandecer sobre ellos, ¿sí? Las tinieblas nos hablan del pecado, la maldad, del reino de Satanás, de la condición del ser humano. De eso nos hablan las tinieblas en las Escrituras. Antes de ser salvos, andábamos en tinieblas, pero cuando Dios nos alcanzó, luz resplandeció en nosotros. Ya, 2 de Corintios, rápido, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí está más que claro, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿verdad? Sí, el Génesis, bueno, este Génesis 1:2, ¿verdad? Aquí es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si nosotros hemos sido salvos es porque la luz de Dios resplandeció en nuestros corazones. Dios dijo: sea la luz dentro del corazón de Héctor, sea la luz dentro del corazón de Miami, sea la luz dentro del corazón de Edgar, sea la luz dentro del corazón. Es Dios quien dijo: sea la luz, y ¡pum! Fue la luz. ¿Y qué vi yo? Pura basura, puro estiércol. Y entonces, al ver la luz de Dios, la santidad de Dios contra mi pecado, me postro en arrepentimiento y pido perdón y volteo a la cruz, que es Cristo Jesús. Por eso dice: de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Por eso Jesús dijo en Mateo 15:14, por favor. Dejádlos, son ciegos, guías de ciegos.
y el ciego guiaré al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿La verdad? Ahí está. Son ciegos. Guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, Guiar al ciego, ambos caerán en el hoyo. ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte. No podemos ni guiar a otros, ni orientar a otros si la luz de Cristo no ha resplandecido realmente en nuestros corazones. ¿Sí? El problema grande radica en el corazón del hombre, que lo dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú, Jehová. ¿Verdad? Ni nosotros mismos conocemos la maldad de nuestro corazón hasta que viene la luz de Dios y ¡pum!, alumbra para que veamos lo terrible que somos. Así es el pecado. El pecado te hace ver que lo que estás cometiendo no es malo. Pero cuando viene la luz de Dios a nosotros, resplandece. Y es cuando nosotros deberíamos de referir como el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y di si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista clamando. Sí. Algunos me han dicho, Edgar, no le pidas pruebas, no le pidas paciencia a Dios porque te va a dar pruebas. ¿Y de qué otra forma sacas la paciencia si no es por las pruebas? Y la paciencia es un fruto. Y es más, no necesitas pedírselas a Dios. Si realmente has sido salvado por la gracia de Dios, dice la palabra de Dios que Dios te va a dar pruebas para que crezcas y madures espiritualmente. Entonces, Dios no es que yo le pida pruebas, es que Dios las va a enviar porque son vital para nuestro crecimiento espiritual. Si no, no crecemos y no maduramos, seríamos niños siempre. Y Dios no quiere niños, Dios quiere gente adulta, madura espiritualmente. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta parte y nos está hablando. Dice Juan, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. Esa es una realidad de lo que sucede en el mundo. La gente no quiere venir a Cristo porque no quiere arrepentirse. No quieren. Aman más su estilo de vida. Aman más las tinieblas, dice, que la luz. Luego dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Cuando entra la luz, las tinieblas tienen que huir, se disipan. También algunos lo traducen como las tinieblas no la comprendieron, también no la cogieron, o sea, la rechazaron. Hablando de la humanidad, hablando de nosotros como seres humanos, no recibimos a esa luz, no recibimos esa luz, la rechazamos y nos alejamos, ¿verdad?, de ella, como ese joven rico que se alejó después de que fue confrontado y se alejó triste porque no quería cambiar su estilo de vida. Entonces, eso es lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo en estos dos versículos, ¿verdad?, que está hablando acerca de esa parte, que esa luz vino a este mundo y que por lo tanto al venir esta luz a este mundo, nosotros podemos tener esa luz para nosotros. Y nuestras tinieblas pueden ser disipadas si venimos a Cristo Jesús. Y si esa luz ha entrado en nosotros, vamos a encontrar que estábamos podridos. Es como cuando vamos al doctor, cuando nos sentíamos bien sanos y un día se nos ocurre ir al doctor, ¿verdad? Y nos hacen una tomografía y nos observan el cuerpo y nos dicen, tú tienes un cáncer terminal. La tomografía muestra que tienes un cáncer terminal. Pero si yo me sentía sano, ¿cómo voy a tener un cáncer terminal, doctor? Usted está loco. Aquí está la tomografía. Yo tengo dos opciones. ¿Lo creo o lo rechazo? Si usted lo cree, dice el doctor, tengo el remedio para usted. No, doctor, usted está loco, yo me siento re bien, ahí nos vemos.
Los hombres aman más su vida, aman más lo que ellos creen conocer, ¿verdad?, que lo que el autor y creador de la vida y quien nos creó nos está diciendo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, amantísimo Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor, para con nosotros. Porque hoy podemos entender que esa vida se manifestó, Señor, y anduvo aquí en la tierra y caminó entre nosotros. Y los discípulos pudieron palparla y ellos nos han dejado testimonio acerca de la grandeza de Jesucristo. Oh Señor, que esa misma comunión que ellos tenían, Señor, nosotros podamos aumentarla, porque hoy, Señor, a través de tu resurrección, de la cruz del Calvario, a través de esa resurrección gloriosa ahí en la tumba, Señor, hoy podemos gozar de una comunión mayor de que cuando tú caminabas con ellos. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Ayúdanos a ir creciendo en esta verdad. Padre, clamamos a ti, Señor, mediante Jesucristo, Señor nuestro, para que toques nuestros corazones, Señor, y nos hagas entender, Señor, la gloria a la cual tú nos has llamado, las riquezas de las herencias en luz, Señor, en ese reino glorioso, en ese reino maravilloso que tú tienes preparado para tus hijos, pero sobre todo, Señor, que podremos contemplar la gloria de Jesucristo cara a cara y podremos tener una comunión cual nunca la hemos vivido por los siglos de los siglos, Señor. Ayúdanos a entender eso, que ese verbo, esa segunda persona de la Trinidad, se hizo carne para venir a morir por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir en ese lugar de tormento eterno, en esa separación eterna entre el hombre y Dios, en esa separación de condenación donde será el lloro y el crujir de dientes, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay un corazón no regenerado, que tu gracia lo regenere, Señor. Que tu gracia, Señor, fluya con poder en ese corazón y venga la salvación y la luz de Cristo Jesús a su vida a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Permítenos meditar en esta enseñanza, Señor, esta semana y poder, Señor, estarla digiriendo, Señor, y poder así crecer en la gracia y en el conocimiento en Cristo Jesús. Danos esa hambre y esa sed de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Gracias. Que